Ahora invitamos al ingeniero Luis Darío Múnera. Él es ingeniero civil, PhD en filosofía, especialista en formulación y evaluación de proyectos, catedrático con 47 años de experiencia, consultor y asesor empresarial en gerencia, formulación y evaluación de proyectos. También es miembro de la Academia de Historia Aérea y de la Sociedad Bolivariana de Colombia, igualmente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Lo invitamos para su conferencia Ejercicio Ético de la Profesión. Adelante, ingeniero. Y en el Salón 2 tendremos la conferencia Cuadro de Mando Integral Sostenible, herramienta para la sostenibilidad, por el ingeniero Henry Pérez Hernández. Buenos días para todos. Agradecemos la acogida que hemos tenido en esta hermosa ciudad y aprovechar estos momentos para intercambiar aspectos bien importantes de la ingeniería como ingenieros, pero sobre todo como seres humanos, como personas. Me corresponde el día de hoy hablarles a ustedes de lo que es la ética y la ingeniería, que no son dos palabras separadas, sino un solo concepto como seres humanos. Comienzo con unas consideraciones de dos colegas que desde hace siglos han recordado aspectos que siguen vigentes. La sabiduría no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Eso nos decían Platón y Aristóteles. Entonces nuestro tema nos dice que el ser humano, como tal la persona, posee dentro de su integridad unas capacidades fundamentales a fin de ser utilizadas para su desarrollo y en consecuencia para proyectarse a los demás, poder mostrarse como uno más en el mundo y para el mundo, demostrar su sociabilidad y ante todo y sobre todo que el otro le perfecciona y él en esa capacidad de ser perfecciona a los demás. Ahora bien, la ética como saber práctico que estudia de manera ordenada o minuciosa la moral de los actos humanos, en la que se encadenan todas las potencias de ese ser humano, y es por esto que es un saber supremo, que está por encima del resto de saberes prácticos y le compete dirigirlos y enterarlos. Podemos decir entonces, y en cortas palabras, que la ética es una parte de la filosofía que estudia y practica la moral de los actos humanos, entre estos las artes ingenieriles. El saber hacer es técnica. En la filosofía aristotélica aparece el término tecné, o sea, técnica, para designar un saber hacer. El técnico o perito es el técnico o perito que sabe hacer las cosas, sabe qué medios se han de emplear para alcanzar los fines deseados. La técnica ocupa pues un lugar superior a la empiria, porque nos da el qué y el porqué de las cosas, aún el porqué a fondo. En definitiva, ese saber hacer corresponde, en el buen sentido de la palabra, a la ingeniería que tiene ese lugar superior en el conocimiento, al responder el qué y el porqué de las cosas y transformarlas mediante unas reglas, si se quiere procesos, pero aplicando con moral sus actuaciones. Se puede decir en una parte final que mostraremos el proceso del acto humano, cómo conoce y además cómo esculpe ese perfeccionamiento al crecer como persona y como profesional de la ingeniería.
La tesis fundamental se basa en que la ocasión ofrecida por la familia es la sociedad civil, en correspondencia con lo que acaba de mencionar el colega. Si las familias en general no se retraen per se, aflora una organización más alta y por supuesto más fuerte. Surge, de hecho, la inquietud sobre su coherencia y sobre todo la consistencia o solidez de la familia, que está cimentada en los atributos fundamentales del hombre como persona humana. Hay que hacer caer en cuenta que el ser humano, por su propia naturaleza, es social, por encima de la familia. Lo anterior muestra necesariamente las dimensiones del ser humano y que éstas enseñan su naturaleza social o como ciudadano. En palabras de Polo, no sobra recordar que la solidez de la sociedad civil reside necesariamente en la ética. Lo ético se manifiesta en primera instancia en esta sociedad civil por la tendencia a la valoración. El hombre busca ser reconocido y por ello busca reputación, la fama, el honor. Asimismo, según Polo, en principio la libertad no es ser injusto o abusivo, en concreto ilegal. Con la libertad aparece otro aspecto necesariamente humano, y es toparse con la verdad, si es que la encuentran. De esta verdad la persona saca el estímulo para la destreza, la praxis de su propia vida y el valor para hacerlo, obvio. Es concluyente que sin la verdad no puede haber libertad. No menos importante están Platón y Aristóteles, donde el estagirita se expresaba al respecto, al decir que la igualdad sin distingo de condición económica o actividad laboral es la que caracteriza a todas las sociedades sin prevalencia de unos sobre otros. Por tanto, la libertad y la igualdad son, como se asegura, las dos bases fundamentales de toda democracia. Después de ellas vienen otras 4 y referentes a las actividades y funciones, entre ellas las públicas. Como parte introductoria, vemos que en la actualidad, con todos estos procesos de cambio, las sociedades menos industrializadas están viviendo una gran transformación al mostrar una conducta más insolidaria y utilitarista, en las que las relaciones sociales están corriendo cada vez más el riesgo de convertirse solo de esta manera, prevaleciendo el interés de lo que se quiere conseguir en el momento en lo que hasta hace algún tiempo sobresalía la solidaridad y el sentido de comunidad. Evidentemente, es un requisito en la educación y más aún en toda sociedad, en los entornos que la constituyen, dando una mirada a la sociedad actual y sus grandes desarrollos tecnológicos, necesita por consiguiente del componente que humaniza a la persona y su interacción en todos los campos en que ésta actúa. El ser humano como tal, la persona posee entre su integridad unas capacidades fundamentales a fin de ser utilizadas para su desarrollo y en consecuencia para poderse proyectar a los demás, poder mostrarse como uno más en el mundo y para el mundo, demostrar su sociabilidad y ante todo y sobre todo que el otro le perfecciona y él en esa capacidad de ser perfecciona a los demás. Detenta unas dimensiones fundamentales que se estudian con independencia, además como muestra de su libertad dada por el Creador indudablemente, y que éstas tienen capacidades ilimitadas y restrictas, y por consiguiente igualmente para demostrar un crecimiento como persona en esas condiciones. Es un proceso y cuya consecuencia y secuencia en conocimiento y práctica de lo alcanzado evidencia esa capacidad de asombro ante el mundo que le rodea. Al adquirir esa práctica en una continua muestra de participación social,
evidente en un testimonio continuo del devenir en un acto fundamental de la vida. La dimensión espiritual o alma nos proporciona el conocimiento y práctica de principios, valores y virtudes que necesariamente se consiguen progresivamente desde la familia en los primeros años de vida y en consecuencia con el entorno familiar hasta llegar la evidencia del poder continuar por derecho propio en forma independiente. La dimensión racional o entendimiento sobre la cual todavía seguimos escudriñando y conociendo con gran asombro todas las potencias que nos ha deparado la vida, con mayúscula, pues con ese solo hecho basta para sentirnos orgullosos y suficientes que nuestros padres nos hayan dado ese sopo milagroso para que demos inicio a demostrar en el mundo lo que se puede alcanzar en favor de sí y para los demás. La material o física, sin la cual la materialidad de la persona no puede mostrar la secuencia de su genealogía, ni mucho menos el orgullo de sus logros alcanzados a través de esa visión de futuro, pero antes con una autoestima sometida a toda prueba en todos los escenarios posibles en que haya querido y podido incursionar. Además, con propósitos y compromisos conseguidos en la formación de su voluntad y obviamente de su carácter, en aras de sentirse útil ante la vida y los seres que le dieron la posibilidad de demostrarlo. En turno, no por menos relevante, pero sí igual de trascendente y en igualdad de condiciones a las demás dimensiones, para su actuar en conjunto, pues la cuarta dimensión, la afectiva social, le da a la persona, a ese ser que desde que nace tiene el privilegio de recibir el afecto y el amor de una madre que al dar a luz le transmite por derecho propio toda la genealogía característica del ser humano. En consecuencia, la autoestima a desarrollar con el orgullo inherente de su raza, el quién es, ese ser único e irrepetible, al demostrar que entre más conoce, más responsable se es. Y en principio, con más obligaciones ante una sociedad cada vez más necesitada de ser personas, de personas capaces. Y ante todo, con posibilidades de servicio a los demás como contribución necesaria para otros seres ávidos de conocimiento en orden a la rectitud de actos repetitivos, necesariamente de buena intención, hasta convertirse en verdaderos hábitos para enriquecer su especie, la raza humana. La ética no es pues un reduccionismo de un contenido fuera de toda práctica, es todo lo opuesto. Es el equilibrio de la persona en su desempeño con los de su especie en este mundo, con todo lo que nos rodea. Por eso podemos decir en cortas palabras que la ética es una parte de la filosofía que estimula, estudia y practica la moral de los actos humanos, al ejercer el bien, la norma y la virtud. Como se ve, entre más se conoce, se debe ser más responsable. Nos compete esto a todos y mucho más a los que hemos tenido esa posibilidad de alcanzar la educación superior, ya que el conocimiento tiene la gran responsabilidad de poner en servicio de los demás lo conocido con honestidad. Esto es precisamente lo que corresponde en buena medida a la educación en general, comenzando por los entes gubernamentales y todas las instituciones educativas, públicas y privadas, en definitiva, a la academia. Pero en orden de prioridades, abordemos someramente a la principal institución formadora, la familia. Sabemos que está en crisis, mas no por ello no dejará de serlo, puesto que entre más disuelta está, los hijos estarán más escasos de principios, valores y virtudes, en síntesis, de hábitos, de ética. La familia y los hijos son la proyección de la vida.
y la primera formadora de la especie humana. No la destruyamos al no reconocerla como tal. Debemos darle ese reconocimiento que le corresponde por naturaleza, nuestro apoyo en todos los estamentos educativos que le siguen, porque es sin más nuestra propia responsabilidad como especie humana. Por consiguiente, y como verdad probada, el hombre nunca se ha considerado como un ser aislado, busca de hecho a sus congéneres. El desarrollo, indicamos que los hábitos como actos repetitivos buenos al comunicarse con la razón, aunque así no sea esta la definitoria de la conducta humana, les debemos añadir la comunicación que ejercen entre sí las virtudes hacia la voluntad. Al ser este proceso el complemento para cumplir con la formación ética completa y pasar a la práctica de lo habitual y lo real en ese ejercicio de la vida cotidiana. Hemos dicho que la ética no es solo teoría o conceptos, es pues, además de formación para reconocerla, práctica en una realidad de lo cotidiano, en el devenir. No es por lo tanto el cumplimiento de normas, leyes, que sería un reduccionismo y que necesita para su equilibrio el ejercicio del bien y la práctica de las virtudes, fundamentalmente de las morales. Dadas estas premisas, recordemos nuevamente a Aristóteles, quien decía con sentido de recomendación en la paz pública, que el fin último del hombre es en definitiva la felicidad. Y entre paréntesis, alguien decía con absoluta verdad que la felicidad no está en las cosas que se quieren, sino en querer las cosas que se hacen. Es además el bien supremo, por ello hasta inconscientemente el hombre busca conocer, superarse, en una palabra, perfeccionarse. Quiere en su interior mayor conocimiento, es una búsqueda además permanente y lo hace consciente hasta alcanzar sueños, metas, mas no es el logro por el logro, una pura utilidad y acopio de esas cosas materiales. Y lamentablemente a eso se ha llegado más que nunca hoy en día. Esto es contrario a la ética, el alcance de lo meramente utilitarista, y esto no es el triunfo de la vida, ya con minúscula. Ha dicho también el Estagirita que el fin de la persona es, además de la búsqueda de la felicidad, el vivir en sociedad. En consecuencia, el fin de cualquier sociedad es vivir bien, que no es solo el bienestar como tal, sino la realización de los objetivos en beneficio de toda una comunidad. La ética es, pues, el cumplimiento cabal de normas, bienes y virtudes en libertad, en cuanto que el hombre en sociedad muestra una preferencia. La norma, al hacer parte de lo moral, une las inclinaciones de las personas en sociedad para su beneficio. El hombre, en consecuencia, bajo cualquier circunstancia, siempre puede crecer en acto de voluntad y asociado a las virtudes. Se mejora a sí mismo y a los demás y viceversa. Lo que precisa de su capacidad de actuar en voluntad para el logro de esas actuaciones. Pero el camino expedito es la práctica de virtudes morales y son las que garantizan esa mejora continua en la persona. La moral, además de conseguirse, se conquista, hay que conquistarla. Bajo ese sentido se puede decir que el quid de la educación en cualesquiera de sus niveles, comenzando por la familia, es aprender a ser libre. De esto, o en definitiva, seguiríamos siendo esclavos. Y no hay peor cosa que ser esclavo de sí mismos. El respeto a esa gran realidad del ser humano, de la persona como tal,
nos lleva a entender que la educación es sobre todo autoeducación y se fundamenta en la formación más que en la instrucción. Esta es la base, además, de una sociedad y todo lo que la compone. Si la idea de inacabamiento y plasticidad humana nos lleva a entender la radicalidad de la libertad humana, esta nos acerca definitivamente a la noción de persona. Con el carácter de persona, aún teniendo en cuenta su complejidad, facilita comprender la riqueza especial del ser humano, que generalmente se denomina dignidad. Y eso es lo que nos está faltando. A manera de conclusión, podemos decir que en la actualidad, con todos estos procesos de cambio, las sociedades menos industrializadas están viviendo una gran transformación, al mostrar una conducta, como se ha dicho ya, más insolidaria y utilitarista, incluidas las empresariales en las que las relaciones sociales están corriendo cada vez más riesgo de convertirse solo de esta manera, prevaleciendo el interés de lo que se quiere conseguir en el momento. En lo que hasta hace algún tiempo, repito esto, sobresalía la solidaridad y el sentido de comunidad. Se desprende que, frente a la decisión de la sociedad global, la meta final de la superación es definitivamente la integración, nacida de un cambio contundente tanto estructural como cultural, que al cubrir con su efecto y acción a la totalidad de las poblaciones, se han encontrado que ancestralmente están divididas en clases sociales bien categorizadas. Así pues, en el desarrollo de un proceso formativo y para nuestro caso específico, alcanzar dentro de la educación superior el grado de ingenieros, ya en el latín ingenium, nos compete más que nunca en estos momentos demostrar que nuestro conocimiento alcanzado no es un logro comercial, meramente utilitarista, sino más bien una proyección de la persona en la ejecución de habilidades y destrezas como aporte a la sociedad, al demostrar las maravillas de su arte y técnica, al aplicar el conocimiento científico o a este conocimiento, el diseño, la invención y perfeccionamiento ya llevado a la realidad para el servicio del otro y para el otro, pero sin menoscabo de su formación integral, ni la permeabilidad de su estructura en falencia de principios y valores, lo cual desdice desde su imagen personal, además del resto de su identidad familiar y social, cuando se invierten esos valores de su formación al mostrar como fin único lo material y no como medio de su palmarés profesional. Termino con otra frase de Henri Thoreau: por cada golpe que le demos a las ramas del mal, uno solo golpeará la raíz. Entonces es momento de seguir haciendo. Muchas gracias.